Muy bien, ¿ya estamos listos? Vamos a poner atención a la palabra de Dios para que Él sea glorificado. Recuerden, dice la palabra de Dios, que Dios no se complace tanto de los sacrificios como del poner atención. Así que, ¿qué quiere Dios que hagan ustedes? Sí me pusieron atención, ¿verdad? Dios se complace más de que pongan atención que de los sacrificios. ¿De qué se complace más Dios? De que pongan atención. Así que, atentos acá, vamos al sermón. Primera de Corintios 12, versículo 7. Es nuestro texto base de donde estamos tomando nuestra serie que se llama Los dones espirituales. Nuestra serie que se llama Los dones espirituales, los dones del Espíritu, por supuesto. Y en esta ocasión vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tiene un porqué, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía. Todos estos dones ya los vimos en mensajes anteriores. A otro discernimiento de espíritus. Este es el don que nos corresponde en esta ocasión, el discernimiento de espíritus. Y luego continúa el versículo, la palabra de Dios diciendo, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Son mensajes que veremos en las próximas semanas. Ok. Entonces, ¿cuál nos corresponde el día de hoy? El don de discernimiento de espíritus. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos hable, haga algo poderoso en nuestras vidas, en nuestro ser. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por la vida de Manuelito, y danos la paz, la serenidad, Señor, que estamos confiados en ti, que tú puedas obrar en su vida. Ahora que disponemos de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestro espíritu y entendimiento y todo, para recibir tu palabra, Señor, te pedimos que tú alumbres el entendimiento, que nos ilumines, Señor, nos des revelación para poder madurar en la fe, para poder conocerte más y glorificarte más y amarte más, Señor. Gracias. Te pedimos que nos hables, nos enseñes. Usa mi voz para poder instruir a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos primero a definir lo que es la palabra discernimiento. En el diccionario de la Real Academia dice que discernimiento es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Eso es discernir, eso es discernimiento. Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones de ánimo. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que quiere decir contender o poner. Fíjense lo que quiere decir. Discernimiento quiere decir contender o poner, diacrisis. Pero diacrisis se desprende de diacrino, que quiere decir diferenciar, disputar, distinguir, dudar, examinar y juzgar. Esto quiere decir diacrino, de donde viene diacrisis y de donde viene nuestra palabra discernimiento. Entonces, nuevamente, en conjunto quiere decir contender, oponer, diferenciar, disputar, distinguir, dudar, examinar y juzgar. Esto quiere decir discernimiento. Y el de la Real Academia tiene razón. Distinguir algo de otra cosa señalando las diferencias que hay entre ellas. Esto es discernir, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Sabemos que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Es una tricotomía. Espíritu,
alma y cuerpo. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:23, no lo vamos a buscar, pero queda registrado en el audio para que lo busquen. 1 Tesalonicenses 5:23, así dice que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Pero la Biblia menciona diferentes tipos de espíritu. Por ejemplo, en algunos casos se refiere a la actitud, el carácter de las personas. En Timoteo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y esto habla del carácter. O sea que existe el espíritu de cobardía, la persona que es no valiente, ¿verdad? Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En Romanos 11:8 menciona espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? Es como un espíritu de indiferencia e incredulidad. Indiferencia e incredulidad, y esto se refiere a aquellos que no creyeron en Él. Está haciendo un resumen del pueblo hebreo, de muchos que no creyeron, ¿ok? Entonces, en Romanos 11, versículo 8, dice espíritu de estupor. En Hechos 18 menciona espíritu fervoroso. Y todo esto es ánimo, estado de ánimo y carácter de la persona. Pero los menciona como espíritu, mis hermanos, ¿verdad? Pablo en 2 de Corintios 13, tampoco lo busquen, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Qué quiere decir? Que andaba de capa caída, no tuve reposo, andaba inquieto, andaba preocupado por Tito, ¿verdad? No tuve reposo en mi espíritu. Y también espíritu, la palabra espíritu que encontramos en la Biblia también se refiere a la obra de Cristo en nosotros. Por ejemplo, en Efesios menciona que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. En Romanos también dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba, Padre, ¿verdad? Entonces, simplemente así de manera general, la Biblia, siempre que aparece la palabra espíritu con E minúscula, se refiere a un tipo de espíritu. Cuando aparece en la Biblia espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser conscientes para poder discernir, para poder entender cuando aparece la palabra espíritu en la Escritura. No siempre se trata de espíritus, por ejemplo, como los que vamos a ver ahorita, espíritus malignos o espíritus demoníacos. No. Debemos de ubicar bien, mis hermanos. El don de discernimiento de espíritus es para descubrir e identificar a los que verdaderamente traen intenciones negativas, a los espíritus negativos. O sea que la persona que va a discernir con qué espíritu viene la persona no va a discernir si trae espíritu de alegría o espíritu de gozo o espíritu fervoroso o espíritu de estupor. No, porque no es para distinguir el carácter, sino la intención dañina que trae la persona. Entonces el don de discernimiento de espíritus es para identificar a una persona que trae un espíritu malo. ¿Ok? Este es el beneficio que aporta este don a la iglesia. Este es el beneficio que aporta este don. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:1 hay una instrucción, hay algo que nos manda a hacer el Espíritu Santo por boca de San Juan. 1 de Juan 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Ven la palabra ahí, espíritu? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Prueben, no crean a todo espíritu. Cualquiera que llegue y les empiece a decir cualquier cosa que viene de Dios, prueben si es de Dios verdaderamente. La palabra probad, dice, probad a los espíritus. La palabra probad viene del griego dokimazo, que quiere decir distinguir, examinar, que tiene relación con las otras definiciones de las palabras griegas que vimos. Dokimazo quiere decir distinguir, examinar. Apocalipsis, ahí adelantito, Apocalipsis 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está hablando el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo
trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has que probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es la misma palabra probar, nada más que en el versículo de Juan 4:1 es doquimazo y aquí en Apocalipsis 2:2 es periazo, que quiere decir escudriñar y examinar. En conclusión, el discernir, el probar es examinar, es distinguir, es probar, es diferenciar, examinar, juzgar. Eso es, mis hermanos. Y a esto nos manda el Espíritu Santo. No creáis a todo espíritu, prueben los espíritus. Si son de Dios, pruébenlos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el don de discernimiento de espíritus, que está operando en la congregación. Primeramente, y ahorita vamos a concluir que no solamente los que tienen el don de discernimiento de espíritus tienen que aprender a discernir, sino todos, mis hermanos, ¿verdad? Veamos este don en operación con Pablo y con el Señor Jesucristo. Hechos 16, versículo 16. Para que nos demos cuenta de cómo era o cómo operaba este don de discernimiento de espíritus en la iglesia primitiva. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mis hermanos, esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y ella decía una verdad, o decía mentira. ¿Cómo decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué tenía de malo lo que dijera eso, ese espíritu de adivinación? ¿Era un espíritu malo? Sí, era un espíritu malo, ¿verdad? ¿Qué tenía de malo que dijera estos hombres son los que anuncian el camino de salvación? Entonces ahí es donde opera el don de discernimiento de espíritus, porque pueden llegar personas que digan verdad, y van a decir, pues está bien lo que dice, está bien. Pero Pablo no le gustó. ¿Por qué no le gustó a Pablo si la que estaba operando con ese espíritu de adivinación dijo verdad? ¿Por qué no le gustó a Pablo? Porque miren, el decir cosas buenas y verdaderas le servía a ella de excusa para seguir solapando su adivinación. ¿Se entendió? O sea, el diablo astutamente se escudaba con decir cosas buenas para seguir trabajando con su adivinación. Entonces todos los demás iban a decir, mira, esta es buena mujer, que siga con su adivinación. ¿Se entiende? Por eso, mis hermanos, Pablo la cayó, la reprendió y salte, en el nombre de Jesús, sal de ella, ¿verdad? Y salió en aquella misma hora y dejó de dar ganancia a los otros, ¿verdad? El diablo sabe usar la verdad. ¿No creen? Dice la palabra de Dios que el diablo es mentiroso por su esencia, ¿no? Pero hay otra palabra. Por naturaleza, no. El diablo es padre de mentira, ya me acordé. Dice la palabra de Dios que el diablo es padre de mentira, ¿sí o no? Pero usa la verdad para engañar. No le dijo al Señor Jesucristo, mira, lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírate aquí abajo, mira, escrito está, no está utilizando la verdad, escrito está que mandará a sus ángeles acerca de ti para que tú no caigas, para que no te mueras, para que no te pase nada, tú te avientas, escrito está que sus ángeles vienen y te salvan y ya estás, aviéntate Jesús. Así le dijo el diablo. ¿Estaba utilizando verdad el diablo? Sí, el diablo sabe utilizar la verdad. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros escuchemos algo que sea verdad, pues vamos a decir, pues es verdad. Pero tú tienes que discernir con qué espíritu lo está diciendo, cuáles son sus intenciones bajas y profundas, sus verdaderas intenciones, aunque utilice la verdad.
Porque el diablo utilizó, escrito está. Pero después Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Así que el diablo sabe usar la verdad para su conveniencia, para jalar, para confundir. O sea que hay que estar con el discernimiento a todo lo que da, y sobre todo los hermanos que tienen este discernimiento, pues ándele, hermano, ándele a servir, ¿verdad? Veamos ahora el caso de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16, 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho tiempo de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué tenía de malo que Pedro le dijera: no, Señor, que no te mueras? ¿No era un buen deseo de Pedro? Si alguien viene y te desea cosas buenas, tú le vas a decir: pues gracias, ¿no? Qué buenos deseos. ¿Con qué intenciones me está diciendo estas cosas? No, Señor, mira, no, ¿cómo crees? No te mueras, Señor. Que no te pase esto. Es más, tú puedes evitar que no te pase esto. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres? Tropiezo. ¿Qué quería hacer el diablo? Pedro, influenciado. No digo poseído, Pedro no era poseído por el diablo, era influenciado. ¿Qué quería hacer Pedro, influenciado por el diablo? Directamente, ¿qué quería hacer el diablo? Que Cristo no fuera a la cruz y consiguiera la eterna redención, la gloriosa redención. El diablo estaba en contra de esto, pero Cristo discernió sus intenciones cochinas. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y Pedro era diablo? No, fue influenciado. Le llegó ese mover diabólico para tratar de impedir la labor de nuestro Dios. Entonces, la definición de este don es: Dios dota de esta capacidad asombrosa, porque es asombrosa, ¿verdad?, a uno de sus hijos. Y esto, cuando digo a uno de sus hijos, no quiere decir que nada más a uno. A varios, puede ser a 10, 20, 30, los que sean en diferentes congregaciones, no importa, pero Dios dota de esta capacidad a algunos de sus hijos para que sirvan de alerta y escudo en contra de las personas que pueden estar infiltradas haciéndose pasar por cristianos, pero que realmente lo que buscan es dañar al cuerpo de Cristo. Intenciones tales como dividir, obstaculizar, confundir, desanimar, etcétera. ¿Qué quería hacer el diablo con el Señor Jesucristo? Apartarlo, ¿verdad? Serle estorbo. Me eres tropiezo. Nuevamente la definición: Dios dota de esta capacidad asombrosa a algunos de sus hijos para que sirvan de alerta y escudo en contra de las personas que pueden estar infiltradas haciéndose pasar por cristianos, pero que realmente lo que buscan es dañar al cuerpo de Cristo. Intenciones tales como dividir, obstaculizar, confundir, desanimar. Por ejemplo, ¿qué quería hacer la adivina, que ya vimos? La que tenía espíritu de adivinación. Confundir y hacerse pasar porque ella también era buena, ¿verdad? ¿Y Pedro qué quería hacer? Obstaculizar. Recuerden que los dones son para el servicio de la iglesia, ¿Dónde vamos a discernir o a operar con nuestros dones? Si viene una persona que no trae buenas intenciones, sino trae un espíritu de división, de contienda, de obstaculizar, de confusión, ¿qué vamos a hacer? Opere, hermano, con su don. Amén. Ok. Sigamos viendo este don en operación ahora con Pedro. Hechos 8. Hechos 8, versículo 9.
Cuando Felipe fue a evangelizar a Samaria, ese es el contexto. Felipe yendo a evangelizar a Samaria y hubo mucha gente que creyó y muchos se bautizaron. Vean, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego dice aquí, fíjense, también creyó ¿quién? Simón mismo, aquel mago, ¿no? Y habiéndose ¿qué? Bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. No habían nacido de nuevo, no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Un paréntesis rápido, porque es importante esto. El ser bautizado en el nombre de Jesús no garantiza salvación. ¿Qué es lo que garantiza salvación? El ser bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el nuevo nacimiento. No el bautismo, mis hermanos. ¿Por qué se bautizaban en el nombre de Jesús? Era una manera de identificarse y de decir: yo rechazo mi religión judía, yo rechazo a todas las imposiciones y me bautizo en el nombre de Jesús. No que decían te bautizo en el nombre de Jesús, sino que en el nombre, con la autoridad, siguiendo a Jesús me bautizo. ¿Ok? Bueno, como paréntesis. Así que el bautismo no salva. Lo que salva es el bautismo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo entre en ti, more en ti, entonces te concede el nuevo nacimiento, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Romanos 8 por ahí lo dice. ¿Ok? Entonces, en el 16 nuevamente, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta fue una facultad dada exclusivamente a los apóstoles. Hermanos, esta es una facultad dada única y exclusivamente a los apóstoles, a todos aquellos, ¿verdad? Y a Pablo también. Muy bien. Entonces les imponían las manos, estoy en el 17, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón ¿qué? No es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué hizo Pedro con este individuo? Discernió su espíritu. Dice que creyó. ¿Creyó cómo entonces Simón? ¿Con la fe de Dios? No, con su propia fe. Creyó por conveniencia. Se hizo pasar por cristiano, hasta se bautizó, mis hermanos. ¿Y qué dijo Pedro? Tú no tienes parte aquí. En hiel de amargura, arrepiéntete de tu maldad. Tu corazón no es recto delante de Dios, no eres justo delante de Dios, no has sido justificado. Eres inconverso, aún no has conocido el Espíritu Santo. Pues apenas llegaron los apóstoles a imponer manos para dar el Espíritu Santo, porque todos habían creído, sí, de una manera atractiva, intelectual, pero con la fe que Dios da por el Espíritu Santo no. Para eso fueron los apóstoles, para darles el Espíritu Santo. Y a Simón ya no le impusieron manos porque ya quería, ay caray, ¿cuánto por eso? Y hay muchos así en la actualidad que quieren pagar
por la gracia, por los favores de Dios. Los favores de Dios, mis hermanos, todos los dones no se cobran. Si alguno ora por ti con fe y sanas, no le vas a decir, ¿cuánto le debo, hermano? ¿Sí? ¿Cuánto por eso? Es más, deme de eso para yo ir orando en las calles por la gente y les cobro. El evangelio no se cobra, la operación de los dones de Dios no se cobran un solo quinto. Si vas a un lugar y te cobran, huye al monte por tu vida, mi hermano. Y hoy, tristemente, se cobra por todo. Gran concierto de alabanza y de adoración, 200 la entrada. Bueno, si viene un artista de esos buenos, hasta 1,000, 2,000, como Luis Miguel, ¿no? Por todo quieren cobrar. Dad de gracia, dijo el Señor Jesucristo. Den de gracia gratis lo que recibieron gratis. Pero decía, pues dame de eso porque yo quiero incrementar mi negocio. Sí, hermano. Sí, lo sabemos. Hay muchos artistas y muy, muy caros, ¿no? Si estuvieran más baratos, tal vez iba. Sí, no, es que ya se manejan como si fueran artistas comunes. Imagínense cómo yo voy a cobrar por invitarlos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, pero les cuesta. ¡Ah, caray! Imagínense a Pablo, gran concierto, conferencista invitado, Pablo el apóstol. ¡Ah, wow! 1,000 pesos porque es Pablo. Voy para allá, hermano. Así es. Así es, les falta ese discernimiento que tuvo Pedro, porque Pedro luego lo cachó y dijo, no, tú nada más quieres abusar, estás aquí porque te conviene, estás viendo la manera de incrementar tus ganancias y seguir con tus estafas a la gente, que los tienes bien embobados con tus artes mágicas. Y le dijo nuevamente lo que le dijo desde el 18, desde el 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, los dones son gratuitos. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad discierno. Veo tu espíritu, veo tu intención. Tengo el don de discernimiento de espíritus, en pocas palabras dijo Pedro, ¿verdad? Y lo descubrió inmediatamente y va para afuera. Y va para afuera, ni modo que lo tengas ahí, a menos que se arrepienta y corrija su camino. A menos que Dios, ruega a Dios y quizá te conceda, ¿verdad? Entonces a rogar a Dios tuvo que hacerlo Simón. No dice si al final Simón se arrepintió o no. No podemos decir que fue condenado. No dice nada la Escritura, tampoco nosotros. Nota importante, mis hermanos, importante. A veces no es necesario aplicar el antivirus. Porque ¿saben qué? El que tiene el don de discernimiento de espíritus es el antivirus de la iglesia. Ya ven que en una computadora tienen su antivirus para detectar los spywares y ¿cómo se llaman? Estos virus, pues, las cosas malas. Y los troyanos, todo. Llega el virus, lo detecta, ¿verdad? ¿Y qué quieres limpiar? Limpiar. En la congregación, en la iglesia, los que tienen el don de discernimiento de espíritus son los antivirus de la iglesia. Son los anticuerpos del cuerpo de Cristo. Son los que se encargan de limpiar, no, va para afuera, no, va para afuera. Pero, mis hermanos, a veces no es necesario aplicar el antivirus, no se necesita del don, sino simplemente sentido común. Hay cosas que tú ves y dices, no, lo que se ve no se juzga. Por eso no vayas a decir, yo tengo el don de discernimiento de espíritus. No, más bien eres muy analítico y crítico. Eso es otra cosa. Y muchos lo tenemos. Lo que se ve es evidente, no trae buenas intenciones. Pero no quiere decir que operó el don de discernimiento de espíritus, porque el don de discernimiento de espíritus es más profundo. Así como le sucedió a estos, ¿qué tenía de malo que la mujer dijera, estos son siervos del Altísimo? ¿Qué tenía de malo? Pero Pablo lo discernió. ¿Qué tenía de malo? Bueno, a los oídos de cualquier otro, ¿qué tenía de malo de que Pedro le dijera a Jesús, no, Señor, no te mueras? ¿Qué tenía de malo? Tenía mucho de bueno. Señor, pues claro, no te mueras, Señor. Es más, nosotros cuando hemos visto las películas de Cristo,
Deseamos de todo corazón que no lo maten, que no lo maten. ¿Sí o no? Bueno, antes, cuando estábamos chiquillos, yo veía una película de la pasión de Cristo, de Cristo, pues, de toda su obra, y al final, cuando ya lo estaban a punto de matar, yo decía, no, ¿qué pasa? Algo que pase, que se salve. Pues es el héroe. Los héroes nunca se mueren, ¿no? ¿Qué tenía de malo entonces que Pedro le dijera, no, Señor, no te mueras? Nada, a los oídos de cualquiera. Pero Cristo discernió, tú eres el diablo, hazte a un lado. ¿Entienden? O sea, no es necesario aplicar el don de discernimiento de espíritu siempre. Hay cosas tan evidentes que vas a decir, pues esto no pasa. No pasa, es tan evidente que no. El discernimiento de espíritus es para casos difíciles, que verdaderamente las gentes traigan intenciones dañinas y perjudiciales a la iglesia, pero que no sea muy aparente, que lo traigan oculto, que aparenten ser cuando no son, ¿verdad? Pues es que no es tan simple distinguir, mis hermanos. Tú ves a una persona y las apariencias engañan, dicen, ¿no? También dice la Escritura que el diablo se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. O sea, el diablo no va a llegar, soy el diablo y vengo a dividir esta iglesia, ¿verdad? Recíbanme. Con sus cuernos y rojo y su cola, vengo aquí. No, va a llegar, hermano, Dios, aleluya, gloria a Dios, vamos a alabar al Señor. Así va a llegar, pero con unas intenciones obscuras. Entonces ahí sale el antivirus. Y el hermano que tiene hermano, cuidado con ese. Tenga cuidado con ese. ¿Sí? ¿Se entendió? Las apariencias engañan, mis hermanos. ¿Sí? Y el diablo se disfraza como ángel de luz. Y a veces, si tú quieres aplicar el discernimiento, te puedes llevar fiascos. Mejor ten prudencia. ¿Verdad? Porque vas a decir, no, ese no. Cuando sí. Y vas a decir, no, ese sí. Cuando no. Mejor ten verdaderamente, genuinamente el don de discernimiento de espíritus y opera con él. Y si lo tienes, será verdad. Y estarás funcionando como anticuerpo aquí en la iglesia. Muy bien. Entonces, hay que tener verdaderamente el don de discernimiento de espíritus para estos casos difíciles. Pero, aunque alguno no tenga el don, o más bien aunque pocos y la mayoría no tengamos el don, no se necesita este don para cumplir con la demanda de discernir. Todos y cada uno de los cristianos tenemos una demanda de discernir, de examinar, de juzgar. Debemos de juzgar, mis hermanos, todos, porque no nos vamos a tragar cualquier cosa. Hay que discernir, ¿verdad? Es un deber. Primera de Timoteo 4:1. Dice así el Espíritu. Fíjense quién está hablando. El Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién lo dice? El Espíritu. ¿Cuándo sucederá eso? En los postreros tiempos. Ahora, ¿los postreros tiempos habla solamente de nuestra época? No. Porque muchos espíritus engañadores salieron después de que se fundó la iglesia primitiva. Muchos entraron, por ejemplo, los judaizantes, entraron los gnósticos, y poquito después más herejías, los arrianos, y después en el oscurantismo, los 1000 años de oscuridad donde se cerró la palabra de Dios. Y así, mis hermanos, después, por ejemplo, en la actualidad, llegan los testigos de Jehová, que trajeron las mismas doctrinas de Arrio, una herejía que se dio en el 2.º siglo de la iglesia. Entonces, si nosotros no sabemos distinguir y discernir, vamos a retomar toda esa clase de fábulas y herejías y las vamos a establecer en la iglesia otra vez. Por eso nos advierte el Espíritu Santo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos están hoy en la actualidad, vamos a remontarnos ya a este tiempo, como los de Nínive. ¿Saben cómo estaban los de Nínive? Que no sabían distinguir.
¿No han visto a un niño cuando se pone los zapatos al revés? Así estaban los de Nínive y así hay muchos hoy niños que se ponen los zapatos al revés. El izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. ¿Sí o no? Y ahí van los niños, no saben distinguir. ¿Por qué? Les falta discernir cuál es cuál. Así estaban los de Nínive, mis hermanos. Y hoy están igual. Por ejemplo, hay unas doctrinas tan demoníacas. Por ejemplo, hay uno por ahí que dice, ¿arrebatamiento? ¿Cuál? No hay arrebatamiento. Miles Monroe se llama, me parece, un negro. No hay arrebatamiento. Otro, yo soy su padre espiritual. ¿Han escuchado eso? Yo soy su padre espiritual, ríndame cuentas a mí, pleitesías. Otro, Dios no hace nada en este lugar si primero no me consulta a mí. Yo casi me cago. De por sí estoy quijado, se me caía la quijada. Dios, pero así bien ufanado y se sentía, me daban ganas de desconvertirme tantito. Dios no hace nada en este lugar si no me consulta a mí primero, porque él y yo tenemos una relación muy especial. Así que primero me consulta y después si yo, pues es lo que da a entender, ¿no? Si yo le doy permiso, pues entonces hace. No, mis hermanos, en verdad, a mí me hago mis berrinches entripados de repente. Otro dice, Dios no les abre las patas sin pacto. Hasta vergüenza me da repetirlo, mis hermanos, en verdad. Estaba comparando a Dios con una prostituta. Y dice, así como en el mundo hay prostitutas, que tú llegas con tu dinero y le pagas y te abre las patas. Así estaba diciendo, mis hermanos. Dice, Dios no le abre las patas a nadie si no hay pacto. Es el diablo hablando. Es el diablo y se llama Guillermo Maldonado. Su mujer dice, Shaddai quiere decir teta grande. Otros dicen en Hermosillo, una secta que se llama Redimidos, dicen, el Espíritu Santo es mujer. Entonces es el Padre, Espíritu Santo Madre y el Hijo. ¡Qué bonita familia! Así creen, mis hermanos, el Espíritu Santo es mujer. Estos también creen y enseñan que Jesús es hermano de Satanás. Mis hermanos, y hay gente ahí que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. No saben distinguir, son ciegos. No pueden decir, oye, estás mal, sino que dicen, amén, aleluya, y se ponen a danzar, y se ponen a cantar a la madre, a su madre Espíritu Santo. Y los otros, Shaddai es una teta grande y todos andan ahí, alborotados. No saben discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es bueno y lo que es malo. Son ciegos, siendo guiados por otros ciegos, por supuesto. ¿A dónde van a ir, dice la Escritura? Al hoyo, mis hermanos. Entonces tenemos necesidad, y no solo necesidad, un deber y un mandamiento de discernir cuando se dice la verdad o cuando se está ya metiendo la cuchara del hombre. Y cuando se está metiendo la cuchara del hombre, huye. O reprende, o haz algo, no te quedes callado, porque está tu alma de por medio. Ya me enojé. Hebreos 5:11. Fíjense cómo el escritor a los hebreos reprende a los hebreos, porque eran tardos para oír, eran perezosos, no le echaban ganas, mis hermanos, para discernir. Hebreos 5, y así hay muchos hoy en la actualidad y yo siento pena por ellos. Hebreos 5, versículo 11, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aunque está hablando de otro tema, el escritor, por ejemplo, de la ley, el pacto antiguo y todo eso, el contexto. Acerca de esto, y de Melquisedec, y bueno, una serie de cosas, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto de hacerse tardos para oír, mis hermanos, es no estar diligentes a la instrucción de Dios, a la instrucción del Espíritu Santo. Se hacen ¿quién sabe qué dijo? ¿De qué habló el predicador? Ni me acuerdo. Creo que se la pasaron durmiendo
5 minutos al inicio, bien despiertos y atentos, y ya nada más se pararon a la bendición. Se despertaron a la bendición. ¿De qué habló? ¿Quién sabe? No sé. Se hacen tardos para oír. ¿Qué dijimos al inicio que era fundamental? La atención. La atención, mis hermanos. Y están así como niños recibiendo la leche no adulterada. ¿Verdad? En el 12. Porque debiendo ser, ¿qué? Ya maestros. Después de tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tengas de cristiano, después de tanto tiempo, y recuerden que no solo les hablo a ustedes, sino a los que me escuchan en internet, así que no sientan el rocazo solamente para ustedes, sino para todos los demás. Porque debiendo ser ya maestros, después de tantos años, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque cuando ustedes escuchan una doctrina que es un verdadero festín, se les atora aquí, porque no tienen dientes para masticar, porque se han hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros. No, tenéis necesidad de lechita, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Ustedes escucharán un sermón, mis hermanos, de cualquier pastor, de cualquier predicador, y dirán, tiene razón ese hermano, porque así dice la palabra de Dios. Me hace sentir mal lo que él dice, me confronta y me dice que estoy mal, pero tiene razón porque así dice la palabra de Dios. Porque tengo los sentidos ejercitados. Pero escucharás a otro que diga, todo es miel sobre hojuelas, aleluya, tú solo estira la mano y recibe las bendiciones de Dios, tú eres príncipe, hijo del rey, y todo lo de él es tuyo, pídelo nada más. Qué bonito se oye eso. Tiene razón, me gusta. ¿Y dónde está en la escritura, pues? Porque sí está una parte, pero como vimos al principio, la mentira más peligrosa es la que va mezclada con verdad. Porque la divina estaba diciendo una verdad, pero para sus fines. Iba mezclado con sus intenciones bajas, sucias y cochinas. Las mentiras más peligrosas son las que van mezcladas con verdad. Son las más difíciles de discernir. Yo a unos hermanos les decía, mira, imagínate que tienes 1 kilo de frijoles y extiendes tu kilo de frijoles. Bueno, más bien echas ahí el kilo de frijoles en tu mesa. Tú así de simple vista dices, pues está limpio. Bueno, un ejemplo burdo, frijoles. Pero bueno. Y dices, los frijoles están limpios, ya échalos a la olla. No, espérate, a ver, vamos a ver. Y empiezas a expulgar, a escudriñar. Y dices, una piedrita aquí. Este no va. Hay un gorgojo acá. Este tampoco. Una roca. No la había visto, mira nada más. ¿Por qué? Porque te pusiste a escudriñar con la lupa y dijiste, a ver, espérame. ¿No le hacen así, mujeres? ¿Y algunos hombres que cocinan también? Estás expulgando los frijoles hasta que te quedan limpios y aún así, nos damos la mordida y se me pasó una piedrita, lo que sea. Pero es verdad, mis hermanos, hay que escudriñar y limpiar y filtrar para ver si lo que está diciendo es verdad. ¿Y cuál es nuestra lupa? La palabra de Dios. Así que, ¿qué necesitas para tener discernimiento? La palabra de Dios, mis hermanos. Ahí mismo en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿qué? La palabra de Dios, ahí lo empezamos a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios está simbolizada por una espada? Una espada, grandota espada, filosa espada. La palabra de Dios te atraviesa y discierne tus intenciones, tus pensamientos y tu corazón. Y a veces ni es necesario que alguien te diga, estás mal en esto, no. Dios mismo con la palabra te dice, ¡ey! ¡Pa! Te vuela la cabeza, te vuela una mano, te vuela la otra, te vuela las piernas. ¿Y qué te deja? Nomás el corazón para trabajar con él.
Más, no le sirve nada más. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, ¿no? Entonces la palabra de Dios, ¿qué necesitamos entonces para discernir, mis hermanos? La palabra de Dios. Y luego en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, Él lo sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no os hagáis lo que hagas y tus intenciones más oscuras que tú digas, esto nadie lo sabe, Dios lo sabe. Así que no te hagas, y te lo va a descubrir por la palabra de Dios. Amén. En conclusión a esto, todos tenemos el deber de discernir, de estar atentos a lo que se dice, escuchar si tiene razón. Por ejemplo, ¿han escuchado una doctrina por ahí que dicen, los ministros de Dios no se deben casar? ¿Han escuchado esa doctrina? Los ministros de Dios no se deben casar. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Para que disciernan esto, mis hermanos, un pequeño detalle que uno puede decir, bueno, si el ministro no se puede casar, qué bueno, ¿verdad? Para que se dedique de lleno. Pero vean lo que es realmente. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿qué? Marido de una sola mujer. Ahora inicien en el capítulo 4, ahí mismo, en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, ¿qué? Engañadores y a doctrinas de ¿quiénes? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos. ¿Lo ven, mis hermanos? Tú puedes ver, no tanto tiempo nosotros creímos que estaba bien que un ministro no se casara, un obispo ese no se debe, un cura no se debe casar, un padre, lo que sea. Está bien que no se case, la palabra dice lo contrario, que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando. Es más, y dice, los que enseñan no casarse son del diablo. Oh, ¿a quién le hacemos caso, pues? ¿A aquellos o a la palabra de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos para discernir lo que está bien de entre lo que está mal? La palabra de Dios. Ejercítense y cuando tengan los sentidos bien ejercitados, ustedes van a discernir entre el bien y el mal, entre la derecha y la izquierda, el zapato correcto y el incorrecto. ¿Correcto? Ahora, regresando al don de discernimiento de espíritus. Si tú lo tienes, ponlo en operación. Déjenles vuelvo a dar la definición del don y terminamos. La definición es esta del don de discernimiento de espíritus. Dios dota de esta capacidad asombrosa a algunos de sus hijos para que sirvan de alerta y escudo en contra de las personas que puedan estar infiltradas haciéndose pasar por cristianos, pero que realmente lo que buscan es dañar al cuerpo de Cristo. Intenciones tales como dividir, obstaculizar, confundir, desanimar, entre otras. Los que tienen este don son como los antivirus de las computadoras, los anticuerpos, las defensas del cuerpo de Cristo. Si tú tienes este don o crees que lo tienes, ora a Dios para que te lo expanda y ponlo al servicio de los demás. Y tú puedes llegar, al final vamos a dar unas recomendaciones, mis hermanos, hasta el final. Necesitan ser pacientes con esta serie. Hasta el final vamos a dar unas recomendaciones, qué hacer para poner por obra si creo que tengo este don. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Espérenme. Terminamos y damos las indicaciones. ¿Ok? Muy bien. Quiero cantar otra vez el himno de Solo un Jesús, para que se lo aprendan y lo cantemos, pero con el corazón, mis hermanos. Es un himno que quiero que tengan muy en mente. Es muy doctrinal, sumamente doctrinal. Es algo que bendice tu espíritu, que bendice tu alma. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra
firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Glorioso himno, glorioso himno. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de escudriñar también tu palabra, por tu enseñanza bendita, Señor, por tus dones que estás dando a tus hijos, Señor. Los que siguen en plena operación, mi Dios, son de gran bendición. Yo te pido que te muestres a la vida de cada uno de mis hermanos y que les hagas saber, Señor, si tienen este don, y que ellos sean diligentes en escudriñar y en conocer, Señor, si verdaderamente lo tienen, y que lo pongan por obra en tu casa, en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que vayamos, guárdanos. Bendice la vida de mis sobrinas, Kenia y Samantha, Señor, en su festejo. Bendice la casa de mi hermano. Gracias por todo lo que haces, mi Dios. Queremos enfatizar con gran ruego, Señor, por la vida de nuestro hermanito Manuel, que tú puedas obrar de manera poderosa. Tu mano no se ha cortado, Señor, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tú eres poderoso, mi Dios. Confiamos en ti, mi Dios, en que tú puedas levantar a este niño, que no tenga nada grave, mi Dios, y nos gozaremos en tu victoria, Señor, sobre su vida. Gracias, Padre, está en tus manos, mi Dios. Nos despedimos de este lugar con tu bendición, sabiendo, Señor, que donde quiera que estamos, tú estás con nosotros, y donde quiera que vayamos, que reflejemos
a tu santo Hijo, Jesús. En el nombre de Él. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Salúdense, bendíganse.